Bueno, nos reúne aquí hoy, 16 de abril, a 2 días a 3 días de la muerte de Vargas Llosa, en la Ciudad de México, el precioso restaurante El Rincón del Inca, ¿no? Refugio. El refugio del Inca, que está aquí cerca de Reforma, en el Ángel de Independencia. El motivo, además, es que Raúl Urbina y Carlos Ramírez publicaron el suplemento en Independiente, su diario, dedicado a Vargas Llosa, y todos los periódicos también, lo hemos visto en los últimos días. Mira, él está Entonces, y por supuesto, el Independiente, que es un magnífico suplemento donde viene el distanciamiento de Cuba a partir del caso Padilla, cuando vino a México y criticó a Salinas de Gortari por la dictadura perfecta, cosa que no le gustó a Octavio Paz, ¿no? ¿Qué más rescata el Independiente? Bueno, en el caso de ese trabajo que hizo Carlos Ramírez, él es tan polivalente y básicamente él lo mezcla también con la cuestión de la ciencia política, y no solamente la cuestión de la literatura, que es lo que tiene Vargas Llosa. Por eso la cuestión de cuando hablo de que la poesía, la literatura perfecta, pues estamos hablando de ciencia política, no estamos hablando de literatura. Y es que Vargas Llosa tenía esa capacidad, por eso de alguna manera hay quien no lo quiere por su posición de derecha, digamos, pero sin embargo, bueno, había que entender por qué llega a esa condición de la que dices que el PRI es la dictadura perfecta. Y el problema que se metió con el presidente, bueno, la opinión que volvió aquí en México dice, espérate, ¿quién es tu opinión? ¿No? Y lo echaron. Yo no vi. Bueno, este tuvo que ir al aeropuerto. Sí, inmediatamente, prácticamente, ¿no? Creo que el día siguiente. Octavio Paz, no le gustó mucho el comentario. No me Sí, gustó. porque él habló de la hegemonía del poder. Octavio Paz opinó, yo soy Eduardo, Eduardo Elizalde Farías. así es, opinó que, porque al final de la disertación, bueno, de la reflexión, digamos no brevísima, pero sí de 7 minutos y pico que hizo Mario Vargas Llosa, opinó Enrique Krause, que en ese momento era el subdirector de Vuelta, porque Octavio Paz vivía, y dijo, bueno, entonces podemos hablar de una dicta blanda. Varios se rieron, incluido Vargas Llosa, y Octavio Paz tomó la palabra y dijo, perdón, Enrique, mi querido Enrique. Pero esto ya se reflexionó ampliamente en otro artículo que yo escribí. Y no estamos hablando de una dictadura perfecta, y tampoco estamos hablando de una dictadura. Eso es todo, gracias. Y pum, corte A, continuó, Ninguna dictadura. y se fue. Vargas Llosa el otro día, extrañamente tuvo que salir del país, y perdón que me refiera, pero no es el mismo caso. Mi padre estaba ahí, Eduardo Elizalde Chávez, no opinó nada en ese momento, luego sí, pero no al aire. Pero dentro de la loquera, me recuerda algo que espero que se repita y no suceda igual. Cuando salió, tuvo que salir huyendo Manu Chao del país. Entonces, ojalá un día regrese. Eso es todo. Gracias. Bueno, y además, se canceló el cóctel, Marillo arropa a Octavio, estaba muy envuelto, así, saltado, y entonces este hombre se fue al Hotel Camino Real Polanco, y de ahí al aeropuerto. Extrañamente, Todo el PRI Todo el PRI. atacando. porque él era peruano. Pero al final, como tú bien dijiste ayer o ayer, gracias a él es que se abrieron las puertas. Tú lo dijiste. Es que hay que entender No, que de la democracia. daba una Bueno, revisión una revisión interna de la democracia del sistema mexicano. Así es. Oiga, yo opino que cerremos en uno diálogo, porque si no esto va a ser un galimatías. A ver, entonces, hay que verlo desde el punto de vista de los intelectuales del poder, y estamos del lado de Octavio Paz, de Krause, del poder, como otros más. Y si valgando seguir todo su punto de vista, bueno, que lo ve desde afuera, lo que llaman los de adentro. Y los de adentro que vemos, bueno, tenemos que apapacharnos con el poder. Entonces, espérate, no es eso, ¿no? Pues la blanda, pues la blanda no es, la realidad es que yo soy de afuera.
A veces quien ve desde afuera ve más de lo que ya se ve. Y aquí obviamente estamos hablando que cuando ya estaba con, pues, los intelectuales del poder. Bueno, entonces este número está online en el cliente Increíble, está precioso. y esperemos en los próximos días elementos documentales de la jornada y del milenio, del universal. Sí, exactamente. Mira, estoy buscando a Boris, ¿no? A Boris, ahí está. Porque quiero leerles lo que él me ha dicho. Boris está un poquito enfermo hoy día, De la es presión. gran escritor, sí, de la presión, y él dice, sería bonito armar un suplemento o un libro. No sé quién nos pueda apoyar que reúna todas estas lecturas que hemos escrito o volver a escribir al respecto de Mario. O incluso organizar un coloquio y de ahí una publicación. ¿Ah? Eso es uno. Y yo, te digo, fantástico, estarás presente, llevo tus propuestas, este es el objeto. ¿Qué tan interesados estamos algunos círculos de amistad en proveer y producir razonamientos y entusiasmos que lleguen a buen puerto en nuestras naciones? Esto que hasta los diplomáticos, no, los diplomáticos y los legisladores tienen círculos de amistades, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos un círculo de amistades periodísticas? Porque ahí en Perú hay gente que está luchando a sangre partida contra la corrupción. Se acaban de matar a uno. Y ha sido la razón de eso. Oye, tú hablaste con el de la Academia Peruana de la Lengua. Ah, sí, Marco. Oye, qué... Don Marco, si usted nos escucha, obviamente queremos saludarle. Él es Federico. Sí, Él en algún momento le va a hablar. ya hay algo Castañón. Ya, oh Dios mío, sí, que no le habló el mismo día y me dio mucha pena, ¿no? Pero Marco, el doctor Marco Martos, es un hombre muy sencillo y ha estado muy ligado a Mario Vargas Llosa, ha sido presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Y Santibáñez, ¿cuál es su primer nombre? Adolfo Santibáñez, es también ligado a la Academia Mexicana de la Lengua. Adolfo Castañón. Adolfo Castañón. Pudieron hablar porque tú eres tan bien intencionado, tú eres muy tú eres Bueno, el alma de acá. Pero le llamó de manera institucional para darle Ahora pésame, sí, ¿no? ahora sí, supongo De que parte sí. de la Academia Mexicana de Dios, sí. Hay un comunicado del gobierno de México, desde el mismo, de la UNAM. Y de la UNAM, de la filosofía y letras, nada más que ahora está de vacaciones, está todo cerrado, son muy religiosos en eso, pero entrando el lunes yo creo que sí va a haber algo. Porque Yo fíjate que opino, porque hay que darle continuidad, porque si no, hay quien no ha hablado en esta mesa. Correcto. Yo diría algo. O sea, una figura importante y muy comprometida con la concepción, digamos así, de lo que es la publicación y la difusión literaria y la edición, es Paco Ignacio Taibo II. Y él es el director general del Fondo de Cultura Económica, donde, por cierto, trabajó muchos años también Adolfo Castañón. Entonces, bueno, el maestro Chumacero, que ya falleció, Don Marí también. Pero ahí yo creo que es un eje vital para que se involucren muchas personas que tienen mucho que decir y quizás no han publicado una coma al respecto de la muerte de Mario Vargas Llosa. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Pues cedo la en la palabra. UNAM le dio el honoris causa. Por eso la UNAM podría hacer el espectáculo de este coloquio. Y yo le puedo hablar a varios, entonces, Facultad que los puede claro, Con- potencial. La Academia Mexicana de la Lengua. Y ayer pasaron en el canal 22 sus intervenciones en la Feria del Libro de Guadalajara. Ah, qué lindo. Mira, estamos viendo ahora en vivo. Voy a girar tantitito, porque Es una esta es entrevista. la mejor, de las mejores entrevistas que realmente se ve la calidad humana que tiene este señor. Ay, no entiendo cómo hacerlo. Ahí va, ¿no? Por lo menos ahí. Vale. Entonces, ese es como que un must, ¿no? Tenemos que Bingo. escucharlo. Está en la Feria del Libro. Esta es la Feria del Libro hace 12 años en Colombia, Bogotá. Entonces, es importantísimo porque él explica
las costuras de cada una de sus más grandes obras, ¿no? Y es hermoso, porque hay una emoción de él increíble, cómo explica para que cada quien escriba, para que cada quien adore lo que hace, para que cada quien supere sus propias dudas, pero además explica cómo es que en cada trabajo es capaz de él reconocer otra realidad, que no es la que había propuesto. O sea, una obra en sí misma, en su desarrollo, se retroalimenta con algunas de los contactos que tiene sobre el tema, ¿no? Sobre sus fuentes. Es fantástica. Esta entrevista la voy a poner al final. Y bueno, para ¿qué que sabes hoy de Lima, actualizando? Bueno, muchísimas cosas, pues están haciendo grandes homenajes, todos en todo nivel. Pero lo que sí me preocupa es las redes, ¿no? Las redes son muy canibalescas. Entonces, como hay tanto movimiento en este momento político en Perú de resistencia y de tirarle todo a la famosa dictadura, pues obviamente lo meten a él también, a la Dina Boluarte. Entonces, va viendo parejo, porque están diciendo los de izquierda, entre comillas, que cómo es posible que alabemos a este señor, porque fue un inconstante, etcétera, etcétera. Pero yo insisto en que en esta entrevista, todos nos vamos a convertir en su amigo. Sí, es increíble, es un hombre, siempre me lo habían dicho, muy sencillo. Y sí, tú puedes escribir lo que quieras en favor de él en las redes y se te vienen 100 para decir traidor, fue un facho, un señor que ahorita está en las redes aquí en México. Él puso la declaración de una periodista, una youtuber en España, conocida que ahora es, pero yo creo que sí está llena de sangre esa entrevista, ¿no? Es estúpido que se aviente una mujer que tiene la edad así, comparado con la edad que tuvo Mario Vargas. Entonces es un asco. Oye, Y él yo es también el candidato del... perdón, y entonces el único que comenta esa entrevista es un hombre que ahorita está ya muy arriba en Querétaro y habla del facho de Vargas Llosa. Pero Y me parece terrible, ¿no? yo creo que habría que entender, El momento. Hay que leerlo a él primero, ¿no? Sí. Ahorita me recordaba cuando era yo estudiante, que empecé a leer La ciudad y los perros, ¿no? Sí. Y ya leerla, pues habla de lo que pasa en los colegios militares. Y dije en un momento, bueno, pero ¿qué me puede enseñar si no pasa? Es lo mismo que pasa aquí en el Colegio Militar de México, porque es la misma dinámica. En lugar de decirles perros, él dice que los perros, aquí le decimos potros, ¿no? Pero es una visión que él vivió, porque estuvo bien, creo que estuvo en el ejército. No, Estudió. abuelo. Estudió, sí. Abuelo materno. Y entonces, eso son sus vivencias, pues, era humano, entonces él encamina todas sus vivencias, pues, se convierte en... Yo lo veo aquí como muy sencillo. Sí, el tema es que el hombre, más allá de lo que... Sí, O totalmente. sea, Vargas Llosa empezó siendo totalmente de izquierda y posteriormente no. Posteriormente fue un hombre que orientó todo su pensamiento, su ideología y su postura política, porque nunca dejó de ser una fiera en la política como lo fueron los otros tres monstruos del boom, es decir, de México Carlos Fuentes, de Argentina Julio Cortázar, de Colombia Gabriel García Márquez y Mario Vargas. Bueno, nunca dejaron de serlo, pero sí dio un bandazo ideológico y empezó a apoyar a seres siniestros de la política internacional, incluido, por supuesto, Perú, y nunca dejó de viajar a todos lados. Vaya, a Cuba dejó de ir. Bueno, por el caso París. Pero el tema es que ahí sí hay y vaya, una reflexión básica es que se puso ayer muchísimas veces en Facebook y en otras redes como lo que hoy se llama X, que sabemos que era Twitter antes, pero que era, bueno, hay que leerlo. O sea, hay que leerlo, sin duda hay que leerlo. O sea, La ciudad de los perros es un monstruo de obra que más allá de la
digamos, de lo genuino que tiene que ver con otras experiencias educativas en el mundo, incluido México, sin duda, de la experiencia de una escuela militar, es decir, mi abuelo materno, el padre de mi madre, fue médico militar, pero eso es lo de menos. El tema es que fue un golpe, claro, un golpe a la conciencia internacional, porque nadie había escrito algo así, es decir, sí, se había escrito El Conde de Montecristo, se había escrito Los Miserables, etcétera, pero no eso. Y entonces yo creo que más allá de lo que nos puede, que también vale la pena leer lo último que estuvo escribiendo Mario Vargas, porque ahí también había un gesto reaccionario abierto y teníamos, se ha dicho muchas veces, pero se sabe que sin duda dejó de ser peruano, nació peruano, puede serlo, nació, después fue, entonces fue peruano, después español y finalmente de República Dominicana. Entonces era un personaje con estos, pues digamos, distancias vitales. Y no quiere decir que no hay que leerlo, hay que leerlo. Y hay que saber exactamente qué pasó en términos familiares porque el funeral fue privado. La única imagen que hay pública es de sus 3 hijos, 2 hijos varones y una hija, Buenas misas. cargando 2 urnas de cenizas. Normalmente es una. Pero bueno, ahí Es que no cabía, era tan grande que no cabía. Salió en la jornada 1. y es terrible porque decían, bueno, que no lo cremen porque va a salir lo malo. También decían eso, bueno, de manera chusco, pero No, pero está más Octavio allá Paz, de eso. Octavio Paz no se salva, sin duda no se salva. ¿No? Si eran hijos de tu papá. Y cierro diciendo algo. Cuando fue este encuentro de vuelta, en 1990, ni Mario Vargas Llosa, ni Octavio Paz eran premio Nobel, todavía. Paz no fue el año siguiente, pero se dieron un tiro 2 futuros premios Nobel. Confieso que no recuerdo si vino García Márquez, pero supongo que no. No. Pero después, lo que sí pasó después es que la UNAM, después de una profunda, legítima y aguda protesta de Carlos Fuentes, que no fue premio Nobel porque así fue, se hizo otro encuentro meses después, donde sí estuvo Mario Vargas y donde sí estuvo García Márquez y donde estuvieron otros, claro, en la UNAM y Carlos Fuentes. Era el encuentro de Nexo. Exacto. Pero ahí estaban Nexos y otros seres también bastante siniestros. Castañeda y todo eso. Pero el hecho es que, vaya, era un quien vive entre grandes figuras de la intelectualidad, donde se incluyen algunos más valiosos que otros. Pero ahí estaban. Krauss era así. Entonces, y ahora pues ya son los patriarcas. Ahí está. Se va Mario Vargas Llosa y se va una parte de la historia latinoamericana en términos literarios, poéticos. Acabamos de bajar, bajé de un libro que fue un encuentro entre Vargas Llosa y ¿cómo se llama ese encuentro? Gabriel García Márquez. García Márquez, pero no, el libro lo hicieron en una universidad peruana de ingeniería, y fue un diálogo entre ellos dos sobre la literatura latinoamericana, pero que realmente no fue un diálogo, bueno, una entrevista muy bueno. Entonces bajamos ese libro y después releyendo el Okay. y es interesante ver los puntos de vista ahí. Ni uno era más que el otro, los dos eran igualitos. Igualitos. Pero ahí se da se ve la cuestión de cómo viene a cambiar la literatura con ellos, porque es cuando empieza casi el boom. Es que sí, pues, Un latinoamericano Nace se con gesta en ellas. Barcelona a raíz del impulso que da en Cuba a Casa de las Américas, a partir de la Revolución Cubana, y entonces pues están en Barcelona editados por Tex Barral, Carlos Barral, pero más que nada por Carmen Balcells, y entonces se editan Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, García Márquez, a Fuentes,
Los que vienen acá, a Y ahí el está mercado, todo. en Europa, Barcelona, realmente con la Comisión de la Catedral, que viene a ver el mercado latinoamericano en Europa. Totalmente. México no existía, ni Latinoamérica existía. O sea, existía por España. Realmente era, y el Caribe, todo el Caribe y Latinoamérica, que somos hermanos, incluido Brasil. Pero España empezó a recibir piezas únicas, como Cien años de soledad, La ciudad de los perros, toda la obra cuentística de Cortázar, Rayuela y Paz, por supuesto que sí, claro que sí. O sea, más allá de lo que podemos diferir o hacer, vaya, de lo acertado y lo disímil o no que es la obra de Paz, era Paz. Y ahí empezó, es decir, tres de ese boom, o que eso fue, fueron premios Nobel. El primero fue García Márquez, después Paz, después Vargas Llosa, y el único que tristemente nunca lo fue es Cortázar, pero cuidado con Borges, y cuidado con Vallejo, y cuidado con otros. Sí, pero cuidado, Borges estaba vivo. Sí, pero no son. Borges mandó a todo el mundo al diablo. No, No, maestra, ahora sí, ya no estamos hablando. Pero había llegado, Bueno, ¿cuánto quiere que cortamos. hagamos una pausa para echarnos un tacuche? Entonces diga usted públicamente, corte. Corte. Vamos, Gracias. ¿quieres que paremos? Es que, Sí. mira, no todos llegan, yo soy profesor de periodismo. Ellos se los dejo en su lugar, ¿verdad? Sí, por Que favor. todos llegan premios, yo les enseño. Vamos a comer una causa, pero ceviche. Proyecto A ver si me- después de Héctor García. A ver si me pasan los platos que les voy a enseñar para hacer un poco de promoción aquí al refugio de Inca. Ahí va. ¿Cómo está María? Aquí está María. papa a la huancaína. ¿Perdón? Papa a la huancaína. Un día, en un evento, Papá. patata. Causa para El Con Valentín. Causa para la señorita. Causa para la señorita. Perdón. Allá. Estuviste un día ahí cuando más era? Ceviche Ceviche de pescado para Federico. Ceviche de pescado, miren. Realmente de la Le voy a la Oye, sí tienes todos los postres, ¿no? ¿Dónde la vamos? Bueno, nos vemos en un ratito. Va a haber parte 2. Gracias a todos. Apago. pero Pausa. esa Dice parte end. de los días de vista o